Econometric también, editorialista de los periódicos El Mañana y el Laredo Morning Times. ¿Cómo estás? Muy ¿Qué bien, nos bueno, tienes? buenos días a todos, buenos días, don Toño. Ilumínamonos, María. Hablemos de economía, maestro, hablemos de economía, muy buenos días a Ya todos. no te juntes mucho con este muchacho, No, hombre, con es un Ramiro, honor. no, con Ramiro, no, no. Ah, con él. Ramiro, ¿cuál Ramiro? Ramiro bueno o el Cisneros, malo? no, no, este es el malo, no, con Ramiro Cisneros ya no te juntes porque mira, luego vas a perder toda la ortodoxia económica que has estudiado durante muchos años. No, hombre, el maestro Ramiro Cisneros, es El una gran matemático. persona, el matemático, muy bueno. Muy buenos días a todos, muy buenos días a al amable auditorio de Panorama 91. Muy amigos todos, Ali, como lo hemos planteado en este espacio en diversas ocasiones, así como en otros espacios de opinión desde hace algún tiempo, sobre cómo la economía mexicana ya muestra indicios de recuperación. Pues esta semana se dio a conocer un dato que muestra precisamente eso, de que la economía de México se está recuperando. Después de la peor crisis económica, conocida como la Gran Depresión. Crisis económica que, por cierto, fue resultado directo de las medidas de mitigación anti-COVID-19. Un dato. De acuerdo con los resultados del indicador oportuno de la actividad económica, que publica el INEGI, se estima un avance del 0.51% en la economía respecto al mes anterior. 0.51% creció la economía de abril a mayo, de acuerdo con este indicador. En comparación anual, este mismo dato aumentó 24.8%, casi el 25%, la mayor alza desde que el instituto tiene estos datos. Por supuesto que si la economía cayó por la pandemia, resulta lógico que tal cual relación inversa, si baja la pandemia, sube la economía. Y los indicadores económicos así lo muestran. Claro que también hay varias perspectivas para leer los datos. En el caso del indicador global de la actividad económica, es un dato más que muestra el desarrollo de la economía, junto con el Producto Interno Bruto, que es otro dato. Sí son datos importantes, pero no encapsulan toda la economía. Fíjense, amigas, amigos, que la economía mexicana es un mosaico de condiciones simultáneas. Mientras unas industrias y unos trabajadores ya están claramente en niveles pre-pandemia, lamentablemente otras industrias, otros trabajadores jamás se van a recuperar por la pandemia. Conforme se vaya avanzando en el tema de la vacunación, pues la actividad económica se irá recuperando. Entonces, los datos hoy nos muestran dos perspectivas inmediatas. Por un lado, la variación mensual, que es el dato comparado con el mes anterior, es decir, comparado al dato de mayo, a ver cómo creció desde abril, variación mensual. Esa es una perspectiva. La segunda, por otro lado, es la variación anual, que es el mismo dato comparado con el mismo mes, pero del año anterior. Es decir, mayo 2021 contra mayo 2020. El dato mensual es relevante para decirnos la tendencia inmediata de la economía, es decir, de abril a mayo, ¿cómo va? ¿Cuál es la tendencia? Contrario a la variación anual, que nos dice desde una perspectiva más amplia, y generalmente este dato, la variación anual, es la preferida porque muestra con mayor claridad, porque suprime los efectos de estacionalidad que podrían tener un mes y otro. Es decir, no es lo mismo comparar un mes de mayo con un mes de abril, por diversas circunstancias que podrían existir en abril o por diversas circunstancias que podrían existir en mayo. En la variación anual nos dice con mayor claridad el estado de la economía. Analicemos el dato que acabo de dar a conocer sobre el INEGI. Variación mensual, la economía aumenta 0.51%, es decir, que la economía sin duda muestra una tendencia positiva de abril a mayo. Y en variación anual, 24.8%. Creció la economía de mayo 21 a mayo 20. Es decir, la economía se ha recuperado significativamente de los niveles anteriores. Por supuesto que el nivel de la economía en mayo del 2020 pues era durante el clímax de la pandemia, estaba pues
las medidas anti-COVID-19 en su máxima expresión, y sin duda que el mayo 2020 no será jamás como el mayo de este año, como lo fue en mayo de este año, y por supuesto que eso se refleja en los datos. Por otro lado, ese es el tema de la economía de México. Por otro lado, se dio a conocer en un tema fascinante, un dato muy interesante de la economía global, y fue por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, contraparte del Banco de México, por ejemplo. Por fin, la Fed dejó entrever que prevé aumentar su tasa de interés referencia quizá más pronto de lo anticipado. Y esto tuvo consecuencias globales, entre las que destacan para nosotros, por supuesto, y como ejemplo, la depreciación del peso mexicano. Nosotros lo vimos aquí en las casas de cambio, la depreciación del peso mexicano, pero ¿por qué? Por la fortaleza del dólar a nivel mundial. También este tema del aumento de la tasa de interés por parte de Estados Unidos, pues prepara también el terreno para un tema muy importante, que es el Banco de México, que también seguramente tendrá que hacer lo propio, teniendo en cuenta ya el dato también de la inflación aquí en México, que es lo peor que podría existir para una economía. Entonces, sin duda, Miguel Ángel, amigos, pues un tema fascinante que hay que seguir de cerca ambos. Por un lado, el dato de la economía de México, que sin duda se está recuperando, y por otro lado, el tema de la Reserva Federal en Estados Unidos, que anticipa un crecimiento pues muy robusto. Ese es el tema, esos son los temas que dejo a su consideración, y les agradezco el tiempo. Pues más agradecemos nosotros, por eso eres mi ídolo, Mayito. Con qué claridad explicas cosas que normalmente son muy complejas. Gracias, maestro. Y para nosotros demasiado abstractas. Pero tú haces tangible todo esto que, muchas gracias. Que sería etéreo, qué bárbaro. Por eso sigo insistiendo, eres mi ídolo. Y usted mi maestro. Oye, te trajo el licenciado Jesús Becerra.